equipo de trabajo, ¿bien? Que no sea desconocido para nadie. Y si hay algún desconocimiento, pues que él sea la persona que de pronto refuerce, ¿cierto? Bien, el Scrum Master sirve al equipo Scrum. Entonces, ahora veamos de qué forma está este rol al, al servicio, ¿sí?, de todo el equipo. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es su participación en general? Que esta era una de las preguntas que tenían también en el desarrollo del curso. ¿Bien? Sirve al equipo de varias formas. Entonces, capacita, ¿cierto? Si de pronto él está viendo que no es un equipo que verdaderamente se autogestione, ¿sí?, sino que están esperando todo el tiempo instrucciones, ¿sí?, va a empezar a formar, digamos que a buscar estas herramientas que como formador, que como coach, porque también digamos que cumple con este rol de coach, mm, ¿qué herramientas le sirven para empezar a que el equipo de, digamos, desarrolladores empiecen a ser más autogestionados, ¿sí? Y ahí empezamos a ver de pronto el tema de empoderamiento. Cuando un equipo no es lo suficientemente autogestionado y siempre está esperando esa instrucción, es porque no se siente seguro de que las actividades que va a realizar pues son las correctas, son las idóneas, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante? Validar que la gente tenga esa confianza en el desarrollo del proyecto, que tenga la claridad, por eso es tan importante ese buen desarrollo, esa buena redacción e interpretación por parte del product owner cuando recibe esa historia del cliente, ¿sí? Luego entonces que generen esa priorización y ahora sí, cuando hacemos esa planificación del sprint, porque cuando mi gente sabe cuál es el objetivo, qué es lo que se va a realizar, en ese orden va a empezar a gestionar y hacer mucho más fluido el proyecto, el trabajo. Bien. Ayudar al equipo Scrum a centrarse en la creación de incrementos de alto valor que cumplan con la definición determinada, o sea, done. Mm, no se trata de hacer por hacer, ¿sí? Se trata de que todo lo que planificamos en ese sprint, cuando estamos en la planificación del sprint y ya quedó estipulado en ese sprint backlog, que todo lo que se vaya a realizar apunte a generarle esos incrementos al usuario, ¿sí?, a cumplir con esos incrementos que le generen valor al usuario. Independientemente, si en este proyecto no podemos hacer sino una sola entrega, ¿sí?, y dijimos que la entrega se va a hacer a las 4 semanas, bueno, está perfecto. Si así lo maneja el negocio, si así lo maneja la organización, está perfecto y funciona para la organización, ¿sí? Que eso es clave. Si no funciona, entonces empecemos a hacer esos pequeños incrementos, esas pequeñas review que permitan tener esa retroalimentación, ese feedback constante de nuestro cliente. Pero que siempre que esas actividades que se plasmen en ese sprint backlog sean apuntando a generarle ese incremento al cliente, al usuario. ¿Bien? Y que cumpla con la definición determinada. Ya ahorita vamos a ver lo que significa la definición determinada. Gestionar la eliminación de impedimentos, lo hemos hablado en los dailies o en el momento en el que suceda un impedimento. El Scrum Master debe estar en la capacidad de poder gestionar, ¿sí? No solucionar, pero sí gestionar el impedimento, de saber con quién debe comunicarse, de saber con quién debe remitirse para darle solución oportuna a ese impedimento. ¿Impedimento qué es? Impedimento es todo aquello que se interpone en el flujo, en el desarrollo óptimo de una actividad o de una tarea, ¿sí? Asegurar que todos los eventos de Scrum se lleven a cabo y sean positivos, productivos y se ejecuten dentro de los tiempos, dentro de los times, ¿sí? Que todo lo que el marco me está sugiriendo, es decir, mi sprint planning. Bueno, empezando porque debe de garantizar que el product owner tenga claro cómo debe de realizar, ¿sí?, ese product backlog, cómo debe recibir esas historias de usuario, cómo debe interpretar esas historias de usuario y cómo debe dirigenciarlas, porque también tienen una estructura, ¿sí?, una estructura que es muy sencilla. Pero entonces el product owner también debe tenerla muy clara cuando esté desarrollando y diseñando esas historias de usuario. Entonces, fíjense que empieza, ¿cierto?, a tener esa guía, a hacer esa guía frente a cada uno de los roles. Mm, y que se lleven a cabo absolutamente todos los eventos, ¿sí? Equipo, el daily. ¿Por qué no se ha hecho el daily del día de hoy? Son las 9 de la mañana, todos entran a las 8
y teníamos agendado que a las 8 de la mañana se hace el daily, ¿sí? Velar porque estas ceremonias se ejecuten, se lleven a cabo, se cumplan, ¿sí? Que el equipo no pierda el ritmo y que encuentre la verdadera justificación del por qué, ¿sí? Vean el valor de cada una de estas ceremonias. Bien, que no se pierda el review, que podamos agendar estos pequeños reviews, esos incrementos con el cliente, que le garanticemos ese valor, que se cumpla con esa definición determinada, lo que acabamos de hablar. Y finalmente, y no menos importante, que se lleve sí o sí la retrospectiva. ¿Sí? Cuando yo logro saber qué sucedió, qué se llevó bien, pues puedo saber qué podemos mejorar y qué no, y qué no se hizo. ¿Sí? Y pues evidentemente mantener esa buena armonía dentro del equipo Scrum. ¿Bien? Esto en cuanto al equipo. Ahora, ¿qué rol o cómo le sirve este Scrum Master al Product Owner? Ahorita en el slide anterior me salté un poquito. Entonces, son varias formas las que el Scrum Master le puede, digamos que apoya y le sirve a este Product Owner. Y le ayuda a definir el objetivo del producto. ¿Qué significa el objetivo del producto? Que cada vez que cualquiera del equipo lea esa, ese objetivo de ese sprint backlog, ¿sí? La tenga clara, ¿sí? ¿Qué debe cumplir? ¿Qué no debe de realizar? ¿Cómo lo quiere el cliente? ¿Mm? Que ese objetivo de producto quede muy bien escrito, quede muy bien estructurado en ese sprint backlog, incluso en el product backlog, ¿sí? Que el objetivo del producto quede muy claro para todos, para todo el equipo Scrum. Y si de pronto el product owner de pronto está en apenas está comprendiendo el marco y todo lo demás, por eso es que es necesario que sea tan conocedor, que sea un experto en el marco de trabajo, para que pueda guiar a los demás sobre cada uno de los artefactos, de las ceremonias. Entonces, que si de pronto el product owner diligencia, ¿cierto? El product backlog, y de pronto no tuvo en cuenta la estimación. Entonces ahí va a estar ese Scrum Master diciéndole, ven, Product Owner, ¿ya estimaste? ¿Sí? Recuerda que tienes que estimar tu Product Backlog, porque si no, entonces, ¿cómo sacamos costo? ¿Sí? Que le muestre cómo debe de realizarlo. Ese cómo debe de hacerlo, digamos que no tiene una estructura que yo les diga, les voy a entregar una estructura de, de cómo deben de diligenciar un Product Backlog, ¿no? Sino lo que funcione para el equipo, lo que para la organización también sea importante tener documentado. Fechas, ¿sí? Que todo esto sí es importante. Ya vamos a ver ahorita como tal el artefacto, ¿sí? El product backlog, qué debe incluir, qué no debe llevar, qué es clave para el equipo, qué no, ¿sí? Ya vamos a verlo ahorita. Ayudar al equipo Scrum a entender los elementos del product backlog y aunque el Scrum Master puede que sea un externo, ¿sí? Si para él como un externo que no conoce el negocio, que no hace parte del equipo, que no, ¿sí? Es la primera vez que trabaja con este core de negocio, por lo menos, si para esta persona es claro, se supone que para todo el equipo también, ¿sí? Que sean diligenciados en un lenguaje muy claro, muy de usuario, sin sugerir absolutamente ningún tipo de solución, ¿sí? Pero que sea muy fácil de entender para todo el equipo Scrum. Mm, Ayuda a establecer una planificación empírica en torno a en un entorno complejo. Siempre buscar ese décimo principio de la agilidad, ser simples, sean sencillos. ¿Sí? Busquemos que siempre en la redacción, que siempre en esta planificación sea todo, primero que fluya mucho esta sesión, ¿sí? Que no se empiecen como a generar bucles de pronto en esta sesión, sino que se pueda llegar a esos puntos claves que nos sugiere la planificación. ¿Sí? Responder por qué es importante, por qué es valioso, ¿sí? Garantizar cuáles van a ser esos incrementos que vamos a realizar, la definición determinado de este sprint, ¿sí? Y finalmente facilitar la colaboración de las partes interesadas según lo solicitado o necesario. Un ejemplo, si el product owner, el ejemplo que les daba ayer, si el product owner llama al usuario, le dice, señor cliente,
mira Edwin, te tengo un incremento para el día de mañana, regálame una hora, por favor. Ah, bueno, ¿qué hora te queda fácil? No, 10 de la mañana. Ah, bueno, perfecto. Entonces, señor Scrum Master, por favor ayúdame a enviarle un recordatorio al cliente, ¿sí? Y si es un Teams, entonces una sesión virtual, entonces envía el enlace, ¿m? Que sea ese apoyo en todo lo que se requiera para poder cumplir con estos espacios, ¿sí? Esta ceremonia. Bien. Entre otras, hablábamos también que en el daily, como esos apoyos, ¿no? Entonces, en el daily va a ayudar al equipo para gestionar dónde se va a realizar, que la sala, que si toca separar una sala, que si toca tener de pronto alguna herramienta, que si de pronto el equipo necesita los materiales que necesiten para llevar los dailies, ¿sí? Garantizar que estén diligenciando correctamente. Eso al principio, ¿no? Mientras que se va adoptando el mar, que se están garantizando que se están diligenciando correctamente los dailies, que se está cumpliendo con todo lo que implica cada una de las ceremonias. ¿Sí? Bien, ahora en cuanto a la organización, es decir, eh, nuestros compañeros de pronto que trabajan en la vivienda, listo. Estás, estás en un solo equipo Scrum, ¿sí? Estás enfocado en un proyecto, pero la organización también necesita empezar a respirar este mismo ambiente, necesita empezar a respirar este mismo lenguaje. De pronto, si nuestro Scrum Master está full con el equipo, está full con el proyecto, entonces ahí sí viene ese otro rol que no está en el marco, que no está en esta formación, pero ahí para que lo tengan presente, como para que fluya, para que funcione, está el Agile Coach, ¿cierto? Está el Agile Coach, que es el que nos va a ayudar a replicar, digamos que a llevar todas estas metodologías de este marco de trabajo a la organización. Una organización que empiece a implementar el marco de trabajo Scrum y empiece por un área, su área de proyectos, necesita que toda la organización empiece a entender de qué se está hablando. ¿Sí? Que de pronto el equipo Scrum va donde tiene un requerimiento, de pronto algo interno, ¿sí? Y quiere montar su historia de usuario, de pronto para el equipo de software, necesito crear X número de ID, no sé, ¿sí? Y van a generar su historia de usuario a nivel interno. ¿Sí? Que el equipo que va a recibir ese requerimiento entienda el concepto de historia de usuario, entienda el concepto de equipo Scrum, entienda de qué estamos hablando, ¿sí? Que sepan para qué funciona, cómo funciona. ¿Sí? Entonces, lidera, capacita y acompaña a la organización en su adopción de Scrum. ¿Sí? Planifica, asesora de las adopciones de Scrum dentro de la organización. ¿Qué significa planificar y asesorar? Pues equipos que de pronto él no esté en este momento, hace parte de la organización, ¿sí? Es un colaborador de la organización. Y de pronto en este momento no está enfocado en ningún proyecto. Entonces, su labor, ¿cuál va a ser? Replicar, llevar, planificar. Vamos a hacer sesión de Scrum, vamos a empezar con el entrenamiento, ¿sí? De las áreas ABC, mercadeo, marketing y, bueno, eh, y compras, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar con este marco de trabajo. ¿Sí? Bien. Ayudar a los empleados y partes interesadas a entender y promulgar el enfoque empírico para el trabajo complejo. Mm, Cuando hablamos del equipo, cuando hablamos de que hay un proyecto específico, también debe garantizar o por lo menos ayudar a que el product owner haga esa buena selección del equipo. ¿Sí? Sepamos quiénes son las personas idóneas para el desarrollo de este proyecto, ¿sí? Que cumplan con las competencias. Entonces, ahí también otra de las herramientas que nos sirve en esta implementación es esa matriz de competencias. ¿Sí? Entender como product owner cuáles son las competencias que tiene cada uno de mis colaboradores o a quién necesito para poder desarrollar correctamente este proyecto. ¿Sí? Puede que dentro del equipo de proyectos no esté, eh, no esté de pronto un rol, ¿sí? Pero el rol está en la organización, en otra área. Que yo sepa a quién le voy a asignar, a quién le voy a pedir y a qué área le voy a pedir este recurso. ¿Sí? Se pueden encontrar en este momento
con situaciones como, por ejemplo, que el líder de esa área, el líder de pronto de el área técnica, digámoslo así. Este proyecto requiere de un técnico, del área técnica, pero resulta que el líder o el jefe del área técnica dice, no, 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 un momentico, a mí no me vienen a sacar a ningún recurso, yo necesito a toda mi gente trabajando, yo tengo mucho trabajo represado. Entonces, ahí vuelve y juega esa clave y esa importancia de que la directriz de poder apoyar a todo este equipo, Scrum, ¿sí? Sea clara para toda la organización. ¿Sí? Que la directriz de que vamos a empezar a trabajar bajo este marco no es un invento del área de proyectos, no es un invento de gestión humana, no es un invento no es una moda, sino que es algo que la organización requiere. Por lo tanto, se necesitan esas personas colaborativas. Se necesitan que los líderes sean flexibles y empiecen a solucionar, ¿sí? Empiecen a gestionar digamos que orquestar de mejor manera el equipo Scrum. ¿Sí? Que se pueden encontrar gente que les diga que no, claro, claro que sí. Que es charro, sí, muy charro. Pero que de alguna forma se tiene que solucionar, porque el proyecto, ya tenemos una firma de un product backlog, ya tenemos un cliente y está súper comprometido, ya tenemos póliza, ya tenemos todo firmado. Entonces el proyecto va o va. ¿Sí? Y necesitamos el recurso. ¿Sí? Eliminar los impedimentos entre las partes interesadas y los equipos de Scrum. Bueno, listo, ya hablamos de los impedimentos. Bueno, eso es una lectura. Pero entonces vamos a ver esta parte que es súper importante. Este ejemplo, este casito que es súper importante. Equipo, preguntas hasta el momento. O manito arriba si vamos bien. No, Listo. Ahí va mejorando, Cris. Súper, qué bueno. Bueno, equipo, entonces, espera un segundito aquí. No. Aquí, listo. Tenemos como primer actor, ¿cierto? Como primer rol que no aparece en la certificación. Para efectos de la certificación. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los roles que aparecen en nuestro equipo Scrum? Product Owner, que lo tenemos acá, Scrum Master y equipo de desarrollo. ¿Sí? Esos son los tres roles que tenemos dentro del marco de trabajo Scrum. Sin embargo, pues no podemos arrancar un proyecto si no tenemos a nuestro cliente, ¿cierto? Entonces, el cliente es el que le va a proporcionar la información a quién, a nuestro Product Owner, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Product Owner pueda crear ese Product Backlog, ¿sí? Y definir claramente cuáles son esos criterios de aceptación, ¿sí? Va a comunicar los requerimientos priorizados a los desarrolladores. Esto después de hacer ese sprint cero, entre comillas, ¿cierto? Después de que el cliente ya le contó toda la historia, después de que el product owner ya desglosó completamente su backlog, ya desglosó, ¿cierto? Toda esa historia y creó esas diferentes historias de usuario. ¿Sí? Y ya hicieron una primera estimación con el equipo de desarrollo. Devolvió el product backlog, el cliente prioriza, devuelve al el product owner comunica al equipo de desarrollo el product backlog ya priorizado por el cliente. Bien. Luego entonces vemos la comunicación entre el product owner y el Scrum Master, ¿sí? Que esta persona va a estar aquí garantizando, velando, siendo ese guardián nuevamente de este marco de trabajo, mm, y garantizando que todo el proceso, que todo el proyecto se lleve bajo las mejores condiciones para, naturalmente, el equipo de desarrollo. ¿Sí? Bien, aquí, desarrolladores. Desarrolladores. Si bien hemos dicho que la comunicación con el cliente debe ser única y específicamente con el product owner, ¿cierto? Entre product owner y cliente, para garantizar que tengamos una exactitud en la información que se recibe y en la información que se entrega.
Naturalmente, en estos casos, que era cuando les decía que el cliente de pronto va a recibir un incremento y tiene una pregunta técnica, ¿sí? Tiene una pregunta que solamente, pues digamos que la resuelve el equipo de desarrollo, el desarrollador, ¿sí? El que fue y montó todo el sistema eléctrico, ¿sí? El que fue y diseñó y montó completamente el closet y sabe cómo se hace, cómo funciona, qué botón sirve para qué o cómo se desglosa, cómo se despliega de pronto el cajón, ¿sí? La caja fuerte, cómo quedó todo, ¿sí? Cómo quedó esa estructura, cómo funciona, ya más técnicamente, ¿sí? En este punto es donde de pronto está esa comunicación entre cliente y equipo de desarrollo. Casi siempre es en este momento, ¿sí? Pero en todas las áreas y desde el primer momento, la comunicación con el cliente va a ser con el product owner. Bueno, los desarrolladores son los que van a desarrollar, son los que van a ejecutar, ¿cierto? Los entregables del producto. ¿Qué pasa si un product owner o un Scrum Master hacen parte participan en un daily? ¿Qué pasa? ¿Significa que qué? ¿Cómo Que es la son pregunta? desarrolladores. Ok. Que son Igualmente. desarrolladores. Correcto, correcto. Si participan activamente en el daily, significa que son Ok, desarrolladores. sí, señora. ¿Sí? Muy bien. Bueno, preguntas de esta forma de comunicación en el equipo Scrum. Yo tengo una pregunta. Dime. Pues si bien las empresas tienen como la parte comercial, ellos no tendrían nada que ver en esta parte, o digamos cómo se movería la parte comercial ahí. Muy bien. Si ellos son, digamos, los que buscan, por decirlo así, pues el negocio. Excelente pregunta, Carolina. Muchas gracias. Más adelante va a aparecer y ese rol se llama Business Manager. ¿Sí? No lo tenemos como un rol porque hay algunas empresas que tienen directamente a su equipo, a su product owner y ese es digamos que la cara hacia el cliente. Pero hay muchísimas, ¿cierto?, que manejan lo que tú dices, manejan su rol de comerciales, el área de ventas, ¿sí? Que de hecho casi todas manejan un área de ventas. Que lo que pasa es que en el área de ventas a veces ponen es al product owner, eso es otra cosa. Pero sí, claro que sí, y empieza, ahorita creo que lo vamos a tener también aquí, claro que lo vamos a tener acá. Em, y tenemos entonces por aquí, por ejemplo, pintamos aquí el muñequito, ¿cierto? Aquí tenemos un business manager, ¿sí? Ese business manager, ¿quién es? No es otra persona más que el comercial, el que recibe de pronto la primera llamada del cliente, mira, tengo este requerimiento, quiero este proyecto, porque el cliente ni siquiera utiliza la terminología todavía, que también hace parte de nuestra labor, llevar a nuestros clientes por este buen camino, ¿sí? Que empiecen también a conocer cuál es una historia de usuario y se le empieza a hablar así. Cliente, ¿ya me montaste la historia de usuario? Ay, no te la monté. Ah, bueno, listo. Entonces, que no me monte la historia de usuario, pues no puedo arrancar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es mi punto de partida. Volviendo al rol, es el que se va y almuerza con el cliente, ¿sí? Es el que va y se toma el cafecito, va a la oficina, le lleva el regalito, no sé qué. Ese comercial es el que casi siempre tiene ese primer contacto con el cliente. Pasa en algunas empresas, no voy a decir que en las de ustedes, en algunas empresas. Resulta que el comercial tiende a prometer el cielo y la tierra, ¿sí? Y promete y promete y promete y sí, vamos a hacer y no sé qué y dice más. Y resulta que cuando van a ejecutar, llega donde el product owner y le dice, mira, te tengo este proyecto. Lo vendí, mejor dicho. Y prometí una cosa que el equipo no puede hacer. No puede hacer por su alcance, no puede hacer por el negocio, no puede hacer por muchas cosas. ¿Sí? Pasó en una organización que me llegó el cuento. eh, Estaba el comercial, y esto pasa, en serio pasa. Llegó el comercial, le dijo al cliente, claro, te podemos cumplir con esta base de datos y con una capacidad bastante amplia, bastante alta. Y cuando llegó el comercial a decirle al product owner, ya lo vendí, ya lo firmé, ya prometí tiempos y todo. Le dice el product owner, no, 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 no. Llegó operación.
llegó a operación y le dijo, pues, ¿por qué prometiste esto? Si eso no se puede hacer. O sea, nuestros negocios son este y este. Esto es lo que vendemos nosotros. A veces ni siquiera saben que se vende, ¿m? Pero venden como sea, ¿sí? ¿Qué pasó con este caso? Por fortuna, el product owner tenía tan buena comunicación con el cliente. Obviamente pasan por vergüenzas, pasan por desconocimiento, pasan por muchas cosas y son cosas que pasan para qué, pues naturalmente para corregir, ¿sí? Y para aprender que se puede prometer única y exclusivamente lo que sí se puede cumplir. Finalmente, ese product owner en ese momento habló con el cliente, le dijo, mira, lo que podemos hacer es este otro plan, ¿sí? Pues garantizándote que te vamos a cumplir con lo que estás pidiendo, no con esas especificaciones, porque nuestro negocio, nuestra compañía no lo hace con esas especificaciones, con esa marca tal vez, ¿sí? Pero sí lo hacemos de esta otra manera. Bien. Ah, bueno, listo. Y digamos que ahí se subsanó un poco el tema. Pero ¿qué pasa si a mí el cliente me dice, usted me prometió y me cumple? Ahí es donde hay que tener mucho tacto, mucho cuidado con lo que se ofende, con lo que se ofrece, el alcance. Entonces, la recomendación. Primero que el business manager conozca muy bien el producto, conozca muy bien la compañía y si tiene de pronto dudas, si tiene angustia porque no sabe lo que le van a pedir, no sea malo, no almuerce solo con el cliente, ya lleve a su product owner, ¿sí? Que esta persona sí tiene la claridad y sí le puede decir, bueno, en la reunión, ¿sí? Te podemos ofrecer hasta este límite, ¿sí? Podemos cumplir hasta este límite. Y no se comprometen a nada hasta que no diseñan su product backlog bien clarito, ¿sí? Entonces ahí, ¿quién va a hacer el tema de costos? Ahí sí ya, entonces, ¿qué sucede? Ya el product owner entendió el requerimiento, el business manager está feliz porque va a hacer su venta, va a generar su proyecto, el product owner recibe esas historias de usuario, ¿cierto? Diseña el product backlog, se lo entrega al equipo de desarrollo, estiman, ¿no? Ahora sí, lo devuelven, el product owner lo revisa, se reúne con su business manager, mira, este es el product backlog ya estimado, ahora sí, saca costo y entrega al cliente y que el cliente te diga por dónde arrancamos, ¿sí? Existe esa figura, gracias Carolina, qué bueno y sí es importante que tengamos ahí la claridad de este rol, ¿sí? Para efectos de certificación, créanme que lo que van a salir son Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo, ¿vale? Carolina, contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bien, equipo. Pasemos ahora a los artefactos, ¿sí? Revisemos más al detalle cada uno de estos documentos, cada uno de estos artefactos y veamos aquí cómo funcionan. Vamos con, hoy es 26 de octubre. 1, 2, 3, 4, 5, el 6. Laura, ¿tú me ayudas con este slide, por favor? Sí, dice que son los artefactos. Los artefactos de Scrum representan el trabajo o el valor. Están diseñados para maximizar la transparencia de la información clave. Cada artefacto contiene un compromiso para asegurar que proporciona información relevante y de esta manera se pueda medir el progreso. Para el Product Backlog, el compromiso es el objetivo del producto, Product Goal. Para el Sprint Backlog, el compromiso es el objetivo del sprint, Sprint Goal. Para el incremento, es la definición determinado, Definition of Done. Estos compromisos existen para reforzar el empirismo y los valores de Scrum para el equipo Scrum y sus partes interesadas. Gracias, Laura. Clave, equipo, esta parte que tenemos acá y pregunta de examen. ¿Cuál es el compromiso para el Product Backlog? Es el objetivo de producto o Product Goal. ¿Qué significa? Que en este Product Backlog yo voy a tener un objetivo o un compromiso que va a ser ¿cuál? Yendo al ejemplo que hemos venido trabajando. Va a ser la remodelación del apartamento 1504, la torre 3, con
todos, en lo posible, que reúna todo lo que requiere el cliente. ¿Sí? Vamos a remodelar habitación principal, sala comedor, cocina, habitación de niños, estudio, ¿sí? Y se va a remodelar con las especificaciones, y lo podría colocar así, que se encuentran en el anexo tal. Y en el anexo número 1, entonces vamos a poner todo el detalle, ¿cierto? De lo que el cliente nos entregó. Pero entonces, ¿cuál va a ser ese objetivo del producto? Remodelación del apartamento completamente, ¿sí? Lo que reúne todo el proyecto. La instalación o el servicio, ¿cierto? De Internet en las escuelas, todas las escuelas de Colombia. Una cosa así. ¿Sí? Que este proyecto, como es tan enorme, claro, tiene diferentes sprints. ¿Sí? Y ahora sí, vamos de lo macro a lo micro, ¿sí? A lo más pequeño. ¿Qué sería lo más pequeño? Mi sprint backlog. ¿Cuál sería mi sprint backlog? ¿Cuál sería ese compromiso del sprint backlog? El objetivo de este sprint o sprint goal. ¿Qué significa? Que el objetivo de este sprint backlog, ¿sí? Va a ser, para efectos de la remodelación, la remodelación de la habitación principal, ¿sí? Mi primer sprint. Y cada uno de los sprints evidentemente va a variar el objetivo del sprint, ¿sí? Si mi primer sprint es la remodelación de la habitación principal, entonces en ese momento, en ese sprint backlog, yo voy a diligenciar y voy a documentar cuál es ese objetivo de ese sprint. Que la habitación debe quedar remodelada se le debe modificar el piso, se le debe cambiar el piso por madera y se especifica qué tipo de madera, qué color, qué escogió el cliente. ¿Sí? Se deben de pintar todas las paredes y con todas las especificaciones que el cliente ya nos indicó. ¿Sí? Ahora, vamos a lo más pequeñito. ¿Cuál es ese compromiso para el incremento? ¿Sí? ¿Cuál es ese compromiso que yo adquiero para cuando estoy haciendo esa entrega, ¿cierto? Cuando estoy teniendo esa entrega o ese pequeño review con mi cliente, pues cumplir con esa definición determinada de mi cliente. Si mi cliente me dijo que lo quiere azul celeste, se le pinta azul celeste. ¿Sí? Si mi cliente me dijo que lo quiere de color güengue, se le pone de color güengue. Que con una capacidad de 128, lo que sea, que quiere su página web con este y este detalle, que la primer portada debe ir con la foto de medidas, ¿cierto? 50 por 30 y debe quedar perfecto. ¿Sí? Que quiere que el fondo de su página web quede de color gris clarito o gris ratón. Lo que el cliente me entrega a mí como definición determinada. Vuelvo y les digo, aquí hay que tener cuidado de no hacer, de no sugerir, eh, de no pensar que lo que para mí es definición determinada, para mi cliente también. ¿Sí? Aquí digamos que nos cortan mucho la creatividad y digamos que no permitimos mucho que el equipo se ponga tan creativo, ¿sí? De decir, no, pero es que le queda más bonito de esta manera. ¿Sí? Es lo que el cliente me haya entregado. Ya al inicio le hicimos recomendaciones, le hicimos de pronto un prototipo, ¿sí? El cliente vio el prototipo en 3D, en la maqueta tradicional, en la plataforma que quieras. ¿Sí? Pues para garantizar que lo que el cliente está viendo es lo que va a quedar plasmado como tal. ¿Sí? Que lo podemos hacer, claro, en ese sprint cero podemos hacerlo. ¿Sí? Para garantizar que esa definición determinada se vaya a cumplir y haya quedado clara para el equipo. Entonces, compromiso Product Backlog, objetivo de producto o Product Goal. Sprint Backlog, compromiso es el objetivo del sprint, ¿sí? O el Sprint Goal. Y para el incremento será la definición determinada. En estos compromisos, ¿para qué nos sirven? Fíjense que hay una parte clave que es la estimación. Lady, Dale, dime, Viviana. qué pena, yo tengo una duda. Ahí cuando hablas de que para el sprint backlog el compromiso es el objetivo del sprint, es decir, en el ejemplo de la remodelación completa que veíamos en el anterior punto, aquí el objetivo es, por ejemplo, solo la remodelación del cuarto principal, ¿sí? Ese es como el objetivo de ese, o bueno, el Sí, compromiso de ese sprint backlog. correcto. Ok, listo, gracias. Si nuestro sprint cambió, vamos a la sala. Es
el objetivo del sprint va a ser cómo quiere el cliente la sala, ¿sí? Por eso en cada sprint varía el objetivo, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Correcto. Preguntas, equipo, de los artefactos. Claro, clarito, claro. Ok, muy bien. Ahorita vamos a ver cómo nos va. Pero, Lady, qué pena, pero ¿Verdad? artefacto es como el trabajo que hace en cada uno de estos sprint, o la verdad o sea, no tengo bien claro cómo que es el artefacto. Ok. Los artefactos, haz de cuenta, digamos que como en la vida real o en la forma tradicional, no en la vida real, en la forma tradicional de pronto o una forma más coloquial de poderlo comprender, serían esos 3 documentos que para nosotros van a ser claves en el desarrollo de cada sprint, de cada proyecto, ¿sí? Entonces, primer documento que yo lleno. El primer documento que yo lleno de pronto es un contrato, ¿cierto? Donde voy a documentar todo lo que yo voy a hacer. Para ese contrato lo vamos a denominar como Product Backlog, ¿sí? El segundo documento o hijito de ese contrato va a ser mi Sprint Backlog, en lo primero que nos vamos a enfocar. Y adicional, debemos de tener claro o diligenciado o documentado cuáles son los incrementos que vamos a entregar, ¿sí? Cuáles son, y ahí también podemos, digamos que poner qué tiempo se van a entregar esos incrementos, ¿sí? Entonces, en otras palabras, haz de cuenta que son los documentos o las actas claves que va a tener nuestro proyecto. Entonces, para un proyecto voy a tener solo un Product Backlog, ¿sí? Si dentro de ese Product Backlog tengo 5 historias de usuario, significa, o sea, 5 Product Backlog ítem o 5 sprints a desarrollar, ¿sí? Si dentro de ese Product Backlog yo tengo esos 5 sprints a desarrollar, significa que voy a tener 5 sprint backlog, ¿cierto? Significa que voy a tener 5 incrementos y que la sumatoria de estos 5 sprints va a ser el total o va a cumplir con ese product goal o ese objetivo de producto. ¿Vale? Por favor, díganme si nos quedó claro o no. Listo, gracias. Bien, vale, muy bien. Bueno, en cuanto a la lista de pendientes de producto, el Product Backlog, primer artefacto del marco de trabajo Scrum. Pregunta de examen, equipo. ¿Cuáles son los artefactos del marco de trabajo Scrum? Product Backlog, Sprint Backlog e incremento. ¿Listo? Product Backlog, Sprint Backlog e incremento. Vamos a hablar específicamente del Product Backlog, primer artefacto que se documenta o se diligencia para el inicio de un proyecto. Si yo no tengo Product Backlog, no sé para dónde ir, no sé qué vamos a hacer en este proyecto. Hay desconocimiento total. Y arrancamos con los ojitos vendados. ¿Sí? ¿Qué es entonces? Es esa lista ordenada de todos los elementos que serán desarrollados. Lista ordenada de los elementos que van a ser desarrollados y es la única fuente de requisitos para cualquier mejora a realizarse en el producto. Si tenemos alguna modificación, si tenemos algún nuevo requerimiento, que es el término que usamos en Scrum, si tenemos un nuevo requerimiento en este proyecto, en este sprint, por ejemplo, se documenta en nuestro Sprint Backlog y se documenta en el Product Backlog, como un anexo o como lo que sea, ¿sí? Todo lo que se modifique, todo lo que se cambie, si se va a repriorizar, ¿sí? Si por alguna razón tuvimos que repriorizar o si por alguna razón el Product Owner tuvo que cancelar un sprint, entonces ahí debe quedar documentado en el Product Backlog, ¿sí? Va a enumerar todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones que se deban hacer sobre el producto para entregas futuras. Si el cliente de pronto en el camino, en el desarrollo del primer sprint, es decir, estamos remodelando la habitación principal y en ese momento el cliente nos dice como, quiero que
para el sprint de la sala me agregues una pared, ¿cómo es que le llaman? Bueno, que la pared del fondo quede em, de determinada forma, por ejemplo, o que utilicen este material o que hagan de esta manera. Eso se va a ir a el Product Backlog. ¿Sí? Todos esos refinamientos, todas esas modificaciones que el cliente o el usuario me haga, las voy a documentar en el Product Backlog. ¿Sí? De tal forma que cuando yo llegue al desarrollo de ese sprint, pues el equipo ya sabe, mira, pero es que pidió en veneciano, hizo la modificación y pidió que la pared del frente quedara en veneciano. Bueno, entonces ahora sí, llegamos al desarrollo de este sprint. Vamos a desarrollar ahora sí, a remodelar la sala. Ya el equipo tiene claro qué debe de hacer. ¿Mm? Los elementos del Product Backlog suelen tener atributos como descripción, prioridad, estimación y el valor para el negocio. ¿Mm? De pronto, si para su negocio es clave tener otro tipo de datos ahí en este contenedor, perfecto. En este artefacto está perfecto. ¿Sí? Ustedes pueden agregar, pueden quitar, pueden poner lo que ustedes deseen. Está perfecto. Como les digo, no hay una estructura definida o determinada para realizar el Product Backlog. ¿Sí? ¿Y quién va a ser entonces el responsable de diligenciarlo, de crearlo? ¿Sí? Va a ser el Product Owner. No se me confundan con la priorización. La priorización la hace el cliente. El Product Owner recibe esa priorización y si toca reordenar, pues reordena. ¿Sí? Pero él recibe esa priorización del cliente. Creo que alguien iba a hablar. ¿No? Ok, listo. ¿Es claro el primer artefacto, equipo? ¿Es claro qué es este Product Backlog? ¿Para qué nos sirve este Product Backlog? ¿Y quién lo va a desarrollar? Sí, Sí, señora. Bien. ¿Qué entonces vamos a tener en nuestro Product Backlog? Cada elemento que va a ser parte de este Product Backlog se va a llamar Product Backlog Item. Entonces, para irnos ahí como haciendo la semejanza de cómo funciona. El cliente llegó, me contó una historia muy grande, ¿cierto? Una historia muy, muy grande. Por ejemplo, yo llamo a María Alejandra y le digo, María Alejandra, quiero que me remodeles el apartamento. Nos reunimos, ok, nos reunimos y empiezo yo a contarle a María Alejandra toda mi historia, ¿sí? Toda esta historia. ¿Qué significaría esta historia? Mira, María Alejandra, quiero que me remodeles el apartamento, especialmente la habitación de los niños, porque hay muchísima humedad, están teniendo alergias todo el tiempo, se me enferman todo el tiempo, ese tapete ya no me gusta, huele a moho, mira esas habitaciones, esas paredes cómo están. Y empiezo a contarle, ¿cierto? Toda la historia de la vida. ¿Sí? A esa gran historia se le denomina épica, ¿cierto? Cuando le estoy contando todo, 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 todo. Entonces, ahí muy atentamente, María Alejandra está tomando nota de todo lo que yo le estoy contando. ¿Sí? El por qué es importante, ¿sí? Todos esos detalles que para el usuario son importantes, son claves. Bueno, entonces quiere que le remodelemos la habitación principal porque hay mucho frío, porque los niños se enferman, por los ácaros, por el tapete, ¿sí? Entonces empieza a documentar todo lo que recibe el cliente. Luego, nuestro product owner va a desglosar, es la palabra, esta gran épica, o sea, esta gran historia, ¿cierto? En diferentes historias de usuario. Y aquí estaríamos hablando de la gran épica sería esa remodelación del apartamento, ¿cierto? 1504 de la Torre 3. Listo. ¿Mm? Estas historias de usuario se convertirían, ahí en la reunión, en caliente con el cliente, para que lo que me esté entregando sea lo que yo le esté entendiendo, ¿sí? Y lo que yo estoy diligenciando sea lo que el cliente lo vea y diga, sí, eso es lo que quiero. Bueno, cliente, ¿tú quieres entonces que te remodelemos la habitación principal,
de pronto en este momento no estamos priorizando todavía. Simplemente estoy diligenciando un product backlog, ¿cierto? ¿Quieres habitación principal? ¿Quieres habitación de los niños? Me disculpan que no estoy colocando mayúsculas. De los niños, ¿cierto? ¿Quieres sala? De pronto el comedor queda en otra parte. Lady, yo te hago Dime, una pregunta y es, dime. ¿esas historias de usuario después se convierten en sprint? Claro que sí, exacto. Y los llevamos así. Estas historias de usuario las vamos a denominar como Product Backlog Item, ¿sí? Y luego se nos convierten en sprints. Cada uno va a ser un sprint. ¿Por qué? Fíjate Mira, que uno no depende de otro, ¿sí? Recordemos eso. Es clave que que un sprint no dependa de otro, ¿sí? Una historia de usuario no puede depender de otra historia de usuario. Son completamente independientes. Luego de que nuestro product owner desglosa de manera muy clara, muy sencilla, toda esta gran épica, entonces, ahora sí, hacemos ese sprint cero, ¿cierto? Todavía estamos en este sprint cero, donde el product owner le va a decir al equipo, tengo este proyecto, ¿sí? Tengo este proyecto, por favor, estimen este proyecto. Y el equipo se toma el tiempo, el espacio para poder estimar de manera muy precisa cada una de las historias de usuario, ¿cierto? Es decir, cuánto se requiere para esta primera historia, ¿sí? En tiempo, esfuerzo y costo, y si el equipo no estima costos, entonces sí va a estimar por lo menos tiempo y esfuerzo. Sepamos que cuando yo les hablo de esfuerzo, les hablo de personas, de cuántas personas necesito, qué necesito para que esas personas puedan realizar este trabajo. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poquito al detalle de esto. Van a estimar cada una de estas historias de usuario, ¿sí? O de cada uno de estos Product Backlog Items. Y ahí es donde se regresa al Product Owner. Listo, Product Owner, ya estimamos. Toma, este es el Product Backlog estimado. El Product Owner recibe este Product Backlog, este primer artefacto, lo va a costear, saca costos, se va con el cliente nuevamente. Listo, cliente, mira. Todo lo que me contaste en la primera reunión quedó aquí documentado. Esta es la estimación, este es el costo del proyecto, ¿sí? Cuéntame qué te parece, si estás de acuerdo, si no, qué te gusta, qué no te gusta, y listo, el cliente dijo, me gusta, está perfecto, se acomoda todo lo que yo necesito y quiero, y está dentro de mi presupuesto. Quiero que arranquemos y empieza a priorizar el cliente. Ahí es donde nos prioriza. Y ahí es donde nos va a decir, arranquen por la habitación de los niños. Y luego continúen por la habitación principal, ¿cierto? Luego sigan con el comedor y por último me dejan la sala, pensando en que solamente tengamos estas 4 historias de usuario. Y ese va a ser la priorización de ese product backlog. Luego mi cliente recibe esa priorización, la analiza con el cliente, que sea viable, que se pueda ejecutar en ese orden. Y si hay alguna sugerencia, en ese momento dice, cliente, mira, el material que nos estás pidiendo para la habitación de los niños o ese mural se demora X tiempo y pues no estaríamos dentro del sprint dentro de los tiempos que ya se estimaron. Podríamos empezar como sugerencia. Puede que el cliente le diga, listo, ¿sí? Como puede que el cliente le diga, no empecemos por la que me está sugiriendo, sino por otra, porque definitivamente no tengo el presupuesto todavía. ¿Sí? Esta plática no me ha llegado todavía, entonces espérate. Arranquemos entonces por la sala. Y puede que allí hagamos esta modificación en esa priorización. Entonces, el Product Owner hace este orden nuevamente. Bien. Hablamos de errores porque sí o sí, dentro de un proyecto, dentro de eh, tanto en la planificación que puede suceder porque tal vez el product owner no tenía muy clara la descripción de esa historia y se cometieron de pronto algunos errores, pero estos errores se subsanan y se corrigen en el camino. Por eso es importante hacer esos pequeños incrementos, esas pequeñas entregas. ¿Sí? Que de pronto no funcionó algo, ¿sí? O de pronto hubo una mala estimación, ¿sí? En tiempo. Entonces ahí empezamos a ver cómo empieza a fallar de pronto o no se tiene la suficiente experiencia para haber hecho esa estimación. ¿Sí?
Es ordenado entonces, está ordenado según la prioridad, considerando la entrega de valor como eje principal. Aquí hablamos un poco de ese incremento, ¿cierto? Lo que para el cliente es importante, lo que para el cliente genera valor y que está directamente relacionado, pues naturalmente, con el objetivo del producto. Ah, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo del producto? En este caso, la remodelación del apartamento 1504 de la Torre 3 con todas las definiciones determinadas que el cliente me entregó para cada una de estas historias de usuario. ¿Sí? Así. ¿Que van a haber tareas? Claro, van a haber tareas para cada uno de estos sprints. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una tarea? ¿O cómo podemos definir una tarea? Una tarea es una actividad que tiene una duración máxima de 8 horas. ¿Sí? Es decir, una jornada laboral, en una jornada laboral yo puedo desarrollar una tarea. Ah, que una tarea me demora menos. Ok. ¿Sí? Pero si se me demora más de 8 horas, significa que ya es una actividad. ¿Sí? Y que esta actividad requiere A, B, C, D. ¿Sí? Ah, no, que alistar todas las paredes, ¿sí? Y pintar todas las paredes como el cliente lo espera. Es una actividad que tiene diferentes tareas. Lijar, estucar, bueno, todo lo que implica. Y luego pintar, ¿cierto? Tiene diferentes tareas. Las tareas, recordemos entonces, tienen una duración máxima de 8 horas. ¿Sí? Ay, pero es que mi tarea dura 9 horas. Bueno, ¿sí? Pensemos también en el tiempo en el que mi equipo Scrum va a trabajar. Voy a contemplar siempre el desarrollo de un proyecto dentro de días hábiles y horas laborales permitidas. Entonces, 8 horas o bueno, como queda ahorita la resolución y todo el cambio. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo van a enfocarse? Lo que el equipo debe estimar de acuerdo a sus 8 horas laborales diarias. ¿Sí? No vamos a contemplar todavía fines de semana, ni festivos, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque contemplar este tipo de espacios, horas nocturnas y todo lo demás, porque contemplar este tipo de espacios, pues evidentemente incrementarían el costo del proyecto. ¿Sí? Si yo tengo una persona 7 por 24, pues el costo no va a ser igual que una persona que tengo en una jornada laboral normal. ¿Sí? Que el cliente me dijo, aceléreme la entrega. Entonces, bueno, listo, perfecto. Lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer, pero entonces tenemos que estimar. Tenemos que estimar que voy a necesitar gente que me doble turno. ¿Sí? Tengo que estimar que entonces ahora vamos a ser parte del equipo de desarrollo, el Scrum Master, el Product Owner, y adicional vamos a tener que trabajar los fines de semana. ¿Sí? Obviamente todo cumpliendo dentro de la norma, dentro de la ley y todo lo demás. ¿Sí? Ahora, dentro del Product Backlog deben también quedar deben quedar muy claras y bien especificadas las pruebas de concepto. ¿Sí? Deben quedar claras cuáles son las pruebas que se deben realizar para cada uno de los entregables, para cada uno de los incrementos de los sprints. ¿Qué vamos a probar? ¿Qué se necesita probar? Bueno, que la estufa, que la campana, que el horno. ¿Sí? Que como vamos a probar la estufa, pues invite al cliente a que se tome un cafecito, venga a prender la estufa, venga, nos tomamos el cafecito, le muestro cómo vamos, ¿sí? Le hago la entrega del incremento, ¿sí? Que el cliente pueda usar, que pueda palpar, que pueda poner en uso el incremento que le estamos entregando, ¿sí? El incremento que estamos haciendo. Bien. Preguntas, preguntas, preguntas. Hoy no están preguntando casi. Hoy casi no están preguntando. Está bien. Eso, dime. Muy bien. Los criterios de aceptación se definen en las historias de usuario, es decir, en esta partecita. Cuando el Product Owner está desarrollando y está describiendo, está desglosando esas historias de usuario. Entonces, me voy a adelantar. ¿Qué puede ser un criterio de aceptación para la remodelación de la habitación principal? Que la energía o que la electricidad de la habitación sea por domótica, ¿sí? Y que cuando yo dé un aplauso, se prenda. Si doy 2 aplausos, se apaga. ¿Sí? Que las persianas sean eléctricas. ¿Sí? Esa pequeña especificación
de lo que para mi cliente es importante en cada una de pronto esas tareas o esas actividades que vamos a entregar. ¿Sí? Que las mesitas de noche que me van a colocar en la habitación sean en espejo y que sean cuadradas y que sean de una altura más o menos. ¿Sí? Cuando me hace esa definición, esa especificación o esa exactitud en un requerimiento, ahí estamos hablando de los criterios de aceptación. Otra, y lo vamos a ver como ejemplo, porque es muy claro. Entonces, vamos a ver si por aquí están de una vez y nos adelantamos un poquitín, porque eso es importante que lo tengamos. Bueno, no es aquí. Entonces, si tengo el médico de urgencias, ¿sí? El médico general, está el médico general y el médico general me hace un requerimiento. Entonces me diseña, me entrega, perdón. Estoy yo recibiéndole esa historia de usuario y él me está diciendo, quiero yo como médico de urgencias, quiero que cuando el usuario o el paciente pase a mi consultorio, pueda tener la información del cliente o del paciente, como nombre, como peso, como estatura, ¿cierto? Como temperatura, ¿sí? Para minimizar los tiempos de espera y poder agilizar esta consulta. Y le mostramos la necesidad, ¿cierto? Para que el paciente se sienta mejor atendido, ¿sí? ¿Cuál puede ser un criterio de aceptación? Que cuando me llegue a mí esta información, yo lo pueda ver con un tipo de letra, Arial Narrow, ¿qué se llama? En tipo 18, porque yo no puedo ver muy bien, ¿sí? Que el fondo el formato en el que me van a entregar esta información sea blanco y que la letra sea negra, ¿sí? Entonces, estos pequeñísimos detalles son criterios de aceptación. Que en caso de que yo no cumpla, entonces el doctor me va a decir, venga, yo le dije que el fondo tenía que ser blanco, no azul oscuro, ¿sí? Dije que este tipo de pequeños detalles, igual lo vamos a ver ahorita, Nelson, más al detalle, vamos a ver ejemplos y todo lo demás. Son los que hacen que el usuario, que mi cliente, me diga, listo, cumpliste, ¿sí? Y están ahí muy bien definidas. Gracias, Nelson, por la pregunta. ¿Listo? Bueno. Entonces, el compromiso del product goal o el objetivo del producto es el estado futuro del producto. Es que a futuro, cuando yo pueda cumplir, no, cuando yo cumpla con cada uno de los sprints del product backlog, es lo que le voy a entregar al cliente, es lo que le va a entregar al usuario. El apartamento 1504 de la Torre 3 completamente remodelado con todo lo que el usuario me dijo, con todo lo que el usuario me entregó en sus historias de usuario, con sus criterios de aceptación. ¿Sí? Entonces, es el estado futuro del producto que el equipo va a tomar como referencia para planificar su trabajo. O sea, es en lo que nos vamos a enfocar para poder planificar todo el proyecto. El Product Goal podrá incluir también las restricciones a las cuales se enfrenta en el desarrollo del producto, como tiempo, costo, alcance, calidad, con el fin de asegurar que se cumple con las necesidades del cliente. Una de las restricciones podría ser que no incluyan dentro de la remodelación de la habitación principal el baño de la habitación principal, como el ejemplo que les había dado. ¿Sí? No me remodeles el baño porque ya había contratado el baño con otra persona o porque me gusta cómo está y no lo quiero remodelar y lo quiero tener tal cual. Entonces, que no lo toque. ¿Sí? Esas podrían ser restricciones. Es el objetivo a largo plazo para el equipo Scrum. Deben cumplir o abandonar un objetivo antes de asumir el siguiente. Recordemos que un sprint solo se puede cancelar por obsolescencia y quien lo cancela es el product owner. ¿Listo? Es la única persona que puede cancelar un sprint. Y pues claro que podamos garantizar que se cumpla con el terminado de este sprint en el que nos encontramos para poder pasar al siguiente. No es que, ay no, vamos en la mitad de la remodelación de la habitación principal y ahora pasemos a la cocina. El marco de trabajo nos sugiere eso. Termine lo que inició
y ahora sí pase al siguiente. ¿Sí? Por eso hablamos de iterativo, de que sea un marco de trabajo que sea iterativo. ¿Mm? El Product Goal se encuentra en el Product Backlog del producto. Es esa definición determinada, es ese Product Goal, es ese entregable final de todo mi proyecto. ¿Sí? Y debe quedar muy claro, muy especificado en el Product Backlog. ¿Listo? Ahora, pregunta. ¿Cuál de las siguientes es la única fuente de requerimientos para desarrollar el producto? A. Restricciones del producto. B. Product Backlog. C. Product Goal. D. Product Equipo. Backlog. B. B. Product Backlog. Y Product Backlog. Muy bien, 5 para la certificación. Muy bien. Listo, equipo. Pasemos al siguiente artefacto. Siguiente artefacto, Sprint Backlog. La lista de pendientes del sprint. Aquí es donde nos vamos a enfocar en cada una de esas historias de usuario, ¿sí? Y vamos a definir por qué es importante, ¿cierto? ¿Qué compone este sprint? ¿Sí? ¿Qué es importante? ¿Qué es necesario? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, si ya el cliente me priorizó y me dijo que vamos a iniciar por la sala, yo se lo estoy cambiando todo el tiempo, que vamos a iniciar por la sala, que el primer sprint que vamos a desarrollar es la sala, que vamos a remodelar, es la sala. Entonces, voy a tener mi primera ceremonia, ¿cierto? De planificación del sprint que se llamará sala, ¿m? Y monto la planificación de este sprint. ¿Sí? Definimos las tareas, definimos las actividades, definimos las tareas, definimos responsables, ¿sí? Definimos tiempos, definimos incrementos que vamos a realizar, ¿sí? Definimos cómo lo vamos a realizar, ¿sí? Y empezamos a trabajar con la herramienta. El marco de trabajo nos sugiere un tablero Kanban y vamos a empezar a trabajar con la herramienta que para el equipo funcione. ¿Sí? Si el tablero Kanban funciona perfecto con su Product Backlog definido, lo que está por hacer, lo que está en progreso y lo que está terminado, está perfecto. Si quieren agregar la columna de testeo, está perfecto. Si quieren agregar de pronto otra columna que para el equipo sea importante, está perfecto. De pronto quieran agregar la columna de review, también está perfecto, lo pueden incluir. Es lo que para el equipo funciona. Bien. Entonces, segundo artefacto, Sprint Backlog. La lista de pendientes del sprint. ¿Que cuántas listas de pendientes del sprint? ¿Que cuántos Sprint Backlog voy a tener? Pues la misma cantidad de historias de usuario que el Product Owner ya definió con el cliente que vamos a tener en todo el proyecto. Si definieron 5 historias de usuario, pues voy a tener 5 Sprint Backlog. ¿Sí? Listo. Bueno, miren. El Sprint Backlog resulta de planificar un sprint. Entonces, para 25 sprints, vamos a tener 25 Sprint Backlog. ¿Sí? Si mi proyecto incluye... Lady, yo tengo ahí una Dale, consulta. Qué pena que dime, te interrumpa. dale. Tengo ahí una confusión porque digamos que, bueno, estás diciendo, por ejemplo, como aparece ahí, que para 25 sprints se tendrían 25 sprints backlogs. Sí. Pero cuando se dice que un sprint es una historia de usuario, ahí me confunde porque un sprint no puede tener varias historias de usuario. Digamos, como lo veíamos ahorita, si mi sprint es la remodelación de la habitación, eso puede tener varias historias de usuario que van a ser una la pared, otra el piso, otra el closet, bueno, Claro que sí, diferentes. Pero claro que entonces ahí ya no se hablaría que, o sea, un sprint no es igual a una historia de usuario. Un sprint puede estar compuesto de varias historias de usuario. un sprint no es igual a una historia, bueno, antes de, entonces, la historia de usuario se me convierte en un Product Backlog Item y ese Product Backlog Item, es decir, el ítem de cada uno cada uno de los ítems de mi Product Backlog se va a convertir en un sprint, ¿sí? Que es el que voy a desarrollar. Cuando yo planifico ese sprint, voy a desglosarlo en diferentes actividades, diferentes tareas, que para efectos del sprint backlog estaríamos hablando de diferentes actividades, ¿sí? O podemos tomarla también como, bueno, tenemos la historia de usuario 1, 2, 3. Recuerda que en el sprint backlog también priorizo, ¿sí? Y la priorización también me la puede dar el cliente si participa
de la planificación o la puede dar el equipo. ¿M? Pero sí podríamos hablar de que cada una de las, de que cada sprint se puede desglosar en historias de usuario si lo queremos seguir manejando como ese lenguaje. ¿Sí? Si genera confusión, si va a generar de pronto caos en el equipo, no lo hagamos así. ¿Sí? Pero como tal, si hablamos del marco de trabajo como teoría, te va a hablar de que el Sprint Backlog va a estar, va a tener 25, va a tener diferentes actividades, ¿sí? Y que esas actividades va a tener X número de tareas. Y lo vamos a ver mañana con un ejemplo que les voy a traer que es súper claro, es súper sencillo, ¿sí? El ejemplo que les voy a traer, aquí adelantando rápidamente, antes de salir a break. El ejemplo es, tengo un usuario que me pide que le desarrolle un robot, ¿sí? Ese robot, ese robot lo vamos a descomponer en diferentes historias de usuario. ¿Cuántas historias de usuario puedo tener? Para efectos del ejemplo que les voy a traer. Cabeza, brazos, tronco, piernas y casco, ¿sí? Cada uno de estos es completamente independiente y es una historia de usuario. Las estimo, el cliente me devuelve el backlog estimado, vuelvo y lo devuelvo al equipo, vamos a arrancar por este sprint, vamos a arrancar por la cabeza, ¿sí? Perdón, vamos a arrancar por el tronco, ¿sí? ¿El tronco qué significa? Parte frontal, parte frontal, parte trasera y laterales, ¿sí? Cada uno de estos puede ser una historia, ¿sí? Y si el equipo debe de estimar nuevamente, pues vuelve y estima para garantizar que lo que ya había estimado, pues está correcto. Y podemos tomarla como una historia de usuario. Ah, bueno, sí. Porque necesita ensamblaje, porque necesita de pronto metales, porque necesita, ¿sí? ¿Qué actividades necesita esta historia para poder desarrollarse? Pero evitemos confusiones y más si estamos apenas incurriendo en este marco. Entonces, que nos quede súper claro. Iniciamos con una historia de usuario, ¿sí? Perdón, iniciamos con una gran épica que se convierte en historia de usuario. Esa historia de usuario serán mis product backlog item discriminados en un product backlog, que luego lo vamos a convertir cada uno en un sprint y voy a arrancar por la priorización que el cliente me haya entregado, ¿sí? Y cuando hago la planificación de este sprint backlog, entonces voy a tener diferentes actividades o tareas para desarrollar dentro de este sprint. ¿Vale? ¿Me cuentas, Lady, si nos quedó claro, por Sí, señora. favor? Vale, muy bien. Gracias. Perdón, Lady, es que yo también Dale, tengo dime. como la misma duda que comentó Lady. ¿Sí? Lo digo porque actualmente, como ya les había contado, estamos trabajando en el proyecto que estoy trabajando, tiene el Scrum. Pero entonces, o sea, allá lo dividen, bueno, está el Product Backlog, luego tienen las épicas, luego unas features, después tienen, cada feature tiene su historia de usuario, pero lo que decía también Lady, cada sprint puede tener, manejamos varias historias de usuario. Entonces también me confundí cuando dijiste una historia de usuario es un sprint, porque no lo manejamos así. En nuestro sprint podemos tener varias historias de usuario. Claro, cuando ya yo tomé esa historia inicial, ese requerimiento inicial de mi cliente, ahí se define como la historia de usuario, muy básica, ¿sí? Con un lenguaje de usuario. Cuando ya la tenemos en nuestro Sprint Backlog, ¿sí? Que esa historia de usuario, digamos que el marco nos dice esto, ¿sí? Tenemos la épica, tenemos de esa épica un desglose, esos Product Backlog Item, ¿sí? O esas historias de usuario, que es en las que el Product Owner desglosó esa gran épica. Tengo estas historias de usuario. ¿Por qué hablamos ahí de historias de usuario? Porque el lenguaje en el que me debe entregar el usuario, el requerimiento, debe ser en un lenguaje de usuario. ¿Qué significa lenguaje de usuario? No sugiere ningún tipo de tecnicismos, es claro para entender para cualquier persona, ¿sí? No me sugiere tampoco la forma de realizarlo. Y tiene tres componentes claves. El rol, es decir, quién lo pide, para qué lo pide
y la necesidad, y la otra es los criterios de aceptación. Cuando yo recibo un requerimiento así, es porque me lo está entregando en lenguaje de usuario. Que luego entiendo cada uno de estos historias de usuario, lo paso, lo tengo ya clarito en mi Product Backlog, y luego de tenerlo en mi Product Backlog, entonces el cliente me prioriza, me dice por dónde arrancamos. Ahora sí, empezamos por el primer sprint. A ese le denominamos el sprint. Es decir, digamos que tenemos esos dos conceptos allí. Tendríamos el concepto de historia de usuario, perdón, el concepto de Product Backlog Item, ¿sí? ¿Por qué? Porque sale de Product Backlog, ¿sí? Y luego lo traemos al desarrollo, que ya hablaríamos de tener un primer sprint. Primer sprint, entonces, planificación del sprint, de ahí de esa planificación sale el sprint backlog. Si este primer sprint tiene diferentes actividades y lo podemos denominar estas actividades como historias de usuario, también lo podemos hacer. Lo que pasa es que ahí ya tenemos, ya sabemos cómo lo vamos a hacer, ya sabemos cómo lo vamos a desarrollar. Digamos que ya hay un lenguaje técnico incluido. Entonces, por eso en este punto no hablaríamos tanto de una historia de usuario, ¿sí ves? Ahí ya tenemos claro cómo lo vamos a hacer. Si es una página web, si es un desarrollo de software o algo así, ya tenemos un lenguaje técnico de qué es lo que vamos a hacer. Pero por eso en la primera parte hablamos de historias de usuario, por el tipo de lenguaje que debe de realizarse esta primera parte, ¿sí? De pronto para tu equipo funciona bien hablarlo como historia de usuario, y está bien. Dentro del desarrollo de la organización, yo como área le entrego a operación mi historia de usuario, ¿sí? Y lo podemos definir así. Lo podemos tener en la plataforma o en el software que utilicemos. Lo tenemos definido así. Bueno, te voy a hacer un requerimiento, ¿sí? Y te lo voy a diligenciar en este formato de historia de usuario. Pero te voy a poner quién lo pide, para qué lo pide, la necesidad, el criterio de aceptación, y puede estar diseñado en este orden, pero ya tiene un tecnicismo, ya tiene una sugerencia de, ¿sí? Listo. Andrea, dime porfa si nos quedó claro, por favor. Si lo confundes, Sí, 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 totalmente. pero sí, ven, entonces para efectos de la certificación es como lo tenés acá y lo estás explicando, ¿cierto? Exacto. Tenemos Ok. Épica, historia de usuario, Product Backlog Item, Sprint. Tal cual. ¿Listo? Lady, Dime, Cris. pero sí, yo creo que para todos confuso y sí es la primera vez que lo escucho al revés, porque sí, en todos los trabajos que he hecho, sí siempre creamos, del backlog se desglosan los sprints y los sprints a la hora de desarrollar se crean las historias de usuario. Es muy curioso porque parece que la teoría lo dijera así, Va al porque revés. realmente, sí, o sea, Sí, pasa. realmente tú tienes los sprints que son entregas de valor al cliente, sí, o sea, hablando en términos de software, como Sí. módulos de una aplicación o entregables grandes, un informe o lo que es. Y lo que tú haces es desglosar estos entregables o sprints que vas a entregar en 4 o 5 semanas en historias de usuario, que es donde realmente desglosas el requerimiento, en el detalle del requerimiento, en los posibles tiempos que se van a demorar, en los responsables y en los criterios de aceptación. Entonces, que digamos que antes del sprint se genera la historia de usuario, Confunde. sí suena al revés. Sí, claro, claro. Suena muy al No, revés, y más, ¿sí? totalmente. Pero entonces, importante que tengamos esta aclaración. Para efectos de certificación, equipo, sí nos aparece así. Y de hecho, ahorita Listo. creo que en el examen, en el simulador, que si alcanzamos a hacerlo, lo hacemos ahorita, les aparece así, como el orden, ¿sí? De la historia de usuario. ¿Cuál sería el orden de la historia de usuario? Y cómo aparecen para el marco de trabajo. Épica, historia de usuario, Product Backlog Item, Sprint, ¿sí? Es el orden en el que nos aparece con la teoría, ¿sí? Bueno, que para la práctica ha funcionado así, háganle, ¿sí? Háganle. Si el equipo lo entiende así, perfecto. La idea, como les dije hace un ratico, no es confundir el equipo, ¿sí? Bueno, que empieza el Scrum Master
a modificar de pronto. Esto no tiene ninguna alteración. Lo que sí debemos saber, o por lo menos tener claro, es por qué le llamamos historia de usuario, porque debe de estar diligenciado en lenguaje de usuario. ¿Y qué significa esto? Que sea muy claro, que no, lo que les dije hace ratito, que no tenga tecnicismos, que no sugiera la forma de desarrollarlo o la forma de implementarlo. ¿No? Tengo este dolor, ya, le entregué el problema. Ahora usted dígame cómo lo vamos a resolver. ¿Sí? Esa primera entrega debe ser muy clara para todo el equipo. No debe tener lenguaje técnico. Es la clave de la historia de usuario. Pero fíjate que ustedes ya en la vida real ya lo tienen así y de hecho, como hace parte ya del desglose del sprint, pues debe tener sí o sí el lenguaje técnico y cómo lo van a hacer. ¿Sí o no? Ya debe de ahí estar incluido. ¿Listo? Sí, así es. Pero sí, la idea es no confundir. La idea es que sea como el Claro, material lo dice. totalmente, 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 totalmente. Igual en el ejemplo que les Gracias voy a por la dar mañana, explicación. lo vamos a ver muy al detalle de acuerdo a lo que nos dice la teoría. ¿Listo? Bueno, equipo. Entonces, vámonos al break, porfis, para no correrlo más. 8:11 nos vemos.